En las salvajes tierras del Timbavati en el Parque Nacional Kruger, una coalición de leones se alzó como un símbolo de poder y unidad. Nacidos de legendarios guerreros, estos hermanos forjaron su dominio junto al orgullo del río, desafiando amenazas y consolidando un linaje temido y respetado. Pero el destino tenía otros planes. Enfermedades, luchas territoriales y emboscadas impusieron pruebas despiadadas a estos reyes, que uno a uno enfrentaron su trágico final en una batalla constante por la supervivencia y el legado. Los machos Naru. Esta solía ser una poderosa coalición de 3 machos, llamados por Katamur, Escorocoro, que significa roto o cojo, Sitaya, cuyo significado es cicatriz, debido al corte en la nariz, y Empolo, que significa guapo. Los 3 machos nacieron en 2015, y fueron engendrados por las viejas leyendas, conocidos como Ondo y Sansema. Estos leones se dieron a conocer desde que se hicieron cargo de parte del orgullo del río, a principios de 2020, según Lion Sightings. Y como es natural, luego tuvieron descendencia. Los 3 leones parecían imparables. Incluso tuvieron algunas escaramuzas y hasta ahuyentaron a los 2 Mbiri Boys de su territorio. Todo iba bien. Siendo 3 la coalición tenía un futuro prometedor. Pero a veces el destino parece tener preparado algo distinto. En abril de 2021, Empolo perdió rápidamente su condición debido a una enfermedad desconocida. Aunque algunos creen que al parecer era tuberculosis bovina, y lamentablemente falleció. Esto dejó a cargo del orgullo del río a Sitaya y Escorocoro. Sin embargo, Escorocoro no solía salir a patrullar junto a sus hermanos debido a que su lesión en la cadera había empeorado, por lo que Empolo y Sitaya se encargaban de la mayor parte. Así que tras la muerte de Empolo, todo el trabajo duro recaía principalmente sobre Sitaya. Pero la desgracia parecía acechar a la coalición, pues ese mismo año también perdería otro miembro. Sitaya fue asesinado. Días antes de su muerte fue encontrado muy mal herido, y se fue debilitando. El joven guerrero había tenido una feroz lucha territorial al parecer con los 2 machos Escorro, que fueron encontrados dentro de su territorio. Pero las cosas se pusieron aún peor para Sitaya, que por desgracia después fue atacado por un clan de hienas. Debilitado, Sitaya no pudo defenderse, y las hienas acabaron con él. Mientras que Escorocoro huyó por su vida con la manada del río, ante la amenaza que representaban los Escorro. Escorocoro se quedó con el orgullo del río por un tiempo, luego fue visto apareándose con las hembras del orgullo occidental que anteriormente pertenecían a los 2 machos Escorro, hasta que se hizo cargo de este orgullo desde 2022. Luego tuvo otros descendientes, simbolizando un nuevo comienzo para el orgullo bajo su protección. Sin embargo,
Su liderazgo fue aún más notable cuando decidió aceptar y proteger a un joven subadulto, hijo de los antiguos líderes de la manada. Sin más compañía que su propia sombra, defendía incansablemente su hogar, enfrentándose a rivales sin dudar. Escorocoro tuvo algo de fortuna, pues su vieja lesión había mejorado un poco, lo que le permitió seguir sobreviviendo y reinando sobre el orgullo occidental. Desafortunadamente, este león fue encontrado muerto en octubre de 2024. Se dice que 4 jóvenes machos del Orgullo del Río entraron en su territorio e intentaron tomar su orgullo, atrapando a Escorocoro en el proceso e hiriéndolo gravemente. Hasta que finalmente sucumbió a sus heridas. Su vida se apagó en silencio, dejando tras de sí una historia de valentía y un territorio defendido hasta el último aliento.